La renuncia del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, no pone punto final a la crisis política y económica que tiene a esa nación insular asiática sumida en el caos, con una población completamente enardecida, con una inflación fuera de control, escasez de productos básicos y una gigantesca deuda externa. La salida del poder del mandatario y un eventual cambio de gobierno, si es que el Parlamento logra un consenso, no terminará con la crisis. Lo que sigue para Sri Lanka es un largo camino hacia su recuperación. Pero ¿dónde queda? Y demos algunos datos básicos para conocer un poco más este país asiático. Les doy algunos datos de esta nación asiática. Este territorio es una isla. Antiguamente era conocida como Ceilán y fue colonia británica hasta 1948. Tiene una población de alrededor de 22 millones de habitantes y su capital es la ciudad de Colombo, que es el punto donde se ha concentrado la mayoría de las manifestaciones ciudadanas. Su economía durante muchos años se basó en la producción agrícola. Algunos productos como la canela, el caucho y el té de Ceilán son reconocidos por su buena calidad alrededor del mundo entero. Pero años después también su economía vivió una industrialización y también la industria del turismo empezó a jugar un papel importante en su economía. ¿Qué ha pasado entonces con este país para llegar a este escenario? Vamos a ampliar esta información con las invitadas que tenemos para el programa de hoy, pero les doy algunos factores básicos porque son muchos. Por ejemplo, la inflación, la alta deuda externa, la disminución de las reservas internacionales, corrupción a nivel político, déficit fiscal y la crisis de la pandemia de COVID-19, que fue ya la estocada final para acabar con la economía de Sri Lanka, entre otros múltiples aspectos. Entonces, así las cosas, ¿qué salida tiene entonces este país? ¿Qué figura política allí en Sri Lanka sea lo suficientemente destacada para poder liderar a esta nación hacia una recuperación económica que genere confianza en los mercados, pero sobre todo confianza entre los ciudadanos? Atención a tres países que juegan un papel muy importante en cuanto a la influencia que hay en Sri Lanka. Estamos hablando de India, que es una gran potencia regional. China, que es, digámoslo, la potencia continental, con la que Sri Lanka tiene una larga, completa y endeudada historia. Y también un país europeo, el Reino Unido, como antiguo poder colonial. ¿Qué papel van a jugar entonces en la recuperación de este país? Por eso hoy en el debate de France 24, Sri Lanka, la tormenta perfecta. Y para eso hemos invitado, para analizar este tema, a Sabrina Olivera. Ella es magíster y doctorada en Relaciones Internacionales, también es especialista en temas de la región de Asia-Pacífico. Se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Desde la ciudad de Bogotá se conecta Soraya Caro Vargas. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Indira Gandhi National Institute de Nueva Delhi y es directora del Centro de Estudios sobre India Contemporánea y Asia Meridional de la Universidad Externado, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de toda esta conversación y este debate. Pueden hacer todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Allí nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral, el debate F24, para que dejen todos los comentarios. También en YouTube pueden ver nuestra señal en streaming. Y aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito a todos para que también escuchen los contenidos de nuestro programa, que está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues muy bien, comenzamos entonces el análisis de este país asiático muy lejano a la realidad de América Latina, pero que puede darnos indicios de esta crisis económica a nivel mundial, que también puede golpear a algunas naciones de nuestro continente. Comienzo entonces con Sabrina Olivera en la ciudad de Buenos Aires, dándole la bienvenida al programa. Sabrina, gracias por estar con nosotros. Y punto de partida, la primera pregunta para conocer posiciones de los invitados. ¿Cómo definiría entonces usted esta tormenta perfecta en Sri Lanka? ¿Cuáles fueron esos componentes? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este análisis y por supuesto también es un gusto para mí compartir con Soraya este debate. A ver, a mí me parece que hay dos elementos fundamentales en el estallido de este conflicto en Sri Lanka. Por un lado, el punto de vista económico y por el otro lado, el punto de vista político. ¿Y por qué digo el punto de vista económico? Hay dos aristas que me parece que son fundamentales también respecto de esto.
Primero tiene que ver con el turismo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha golpeado mucho a la región de Asia del Sur, en donde se encuentra Sri Lanka. De hecho, es uno de los sectores económicos de esos países que más afectados se vieron. Por lo tanto, el ingreso de divisas desde esa perspectiva se ve restringido. Además, hace algunos años, en el 2019, en la Semana Santa, hubo una serie de atentados también en Sri Lanka y esto hizo, por supuesto, que cierto sector del turismo tuviera cierta reticencia de viajar a Sri Lanka, afectando nuevamente entonces a este sector tan importante para una isla que es paradisíaca, que tiene playas realmente muy lindas. Y también esto afecta a lo que vendrían a ser las remesas, que es una fuente importante también de ese país. Asimismo, desde el año pasado se ha tomado una decisión un poco crítica, sobre todo porque se considera que fue inconsulta respecto del sector agropecuario de Sri Lanka y que tenía que ver con la restricción en la importación de ciertos fertilizantes y esto obedecía a una intención de virar hacia una economía verde, una economía orgánica. Por supuesto que esto no pudo ser mantenido mucho en el tiempo, de hecho se mantuvo solo algunos meses, pero en esos meses realmente hizo estragos. ¿Por qué? Porque un país que depende mucho de su agricultura, lo que termina derivando toda esta situación es que las cosechas, las siembras y sobre todo las personas que dependen del sector agropecuario y todos los otros sectores vinculados a ella, se vieron absolutamente afectados. Entonces esto Sí, impacta en una escasez, por supuesto, de alimentos, aumentan los costos, porque obviamente hay mucha más oferta y hay mucha más demanda, pero hay menos oferta. sí, Todo esto genera una devaluación. Digo, hay todo un proceso sí. económico detrás de esto. Y digo, la otra arista que para mí era muy importante analizar y que tiene que ver también, a mí me parece que es fundamental en esto, porque no solamente es lo económico, sino el gran hartazgo de los srilanqueses con la familia Rajapaksa, una familia que desde Sí, hace muchísimos años forma parte del poder, porque esto viene también incluso del padre de los Rajapaksa que hoy vemos, digo, no solamente Rajapaksa presidente que está renunciando en estas horas, sino también el primer sí, ministro que es Sabrina. su hermano, que renunció hace algunos meses. Entonces creo que esta es la expresión de todo este cúmulo de situaciones. Sí, como titulamos el programa Una tormenta perfecta, vamos a conocer el punto de vista de Soraya. Ya hemos puesto sobre la mesa, Soraya, algunos de los puntos básicos, ya vamos a profundizar en ellos durante el análisis, pero desde su punto de vista, ¿qué llevó a este país a prácticamente irse por el abismo? Porque el país está prácticamente en bancarrota en términos económicos y con una ausencia de liderazgo a nivel político que no lo habían visto los ciudadanos srilankeses en los últimos años, ni siquiera en la época más difícil después de la independencia o durante la guerra civil. Como tú dices, Santiago, es la primera vez que desde su independencia Sri Lanka se encuentra en una situación tan crítica y difícil. Y yo creo que un elemento adicional y muy importante, sumado a los que ha planteado Sabrina, es la composición de la deuda, el descuido en el cambio de perfil de la deuda externa del país. En el año 2000, cuando el Banco Mundial decide catalogar a Sri Lanka como un país de renta media, el origen de la deuda externa estaba en los multilaterales tradicionales, en el Banco Mundial, en el Banco Asiático para el Desarrollo, en algunas corporaciones de cooperación japonesas, que prestaban al 1% y con periodos de pago de 25 a 40 años. Hoy el perfil de la deuda es totalmente distinto, el 47% de la deuda está en manos de la banca comercial, con unas tasas del 6% o más y con unos periodos de pago de 5 a 10 años, lo que le hizo muy difícil a Sri Lanka manejar la deuda. A lo anterior se suma que pues, en la composición de esa deuda está China involucrada de una manera muy fuerte. Un 13% está en manos del Banco Asiático para el Desarrollo, donde todos sabemos que China ejerce una influencia fuerte, es un socio importante. El 10% directamente le pertenece a China y en el 47% del que hablaba, en el que está la banca comercial, por supuesto hay una fuerte incidencia de ese país en materia crediticia. Por lo menos 235 proyectos ha financiado de diferentes formas China en Sri Lanka y en otro país vecino, en Maldivas, con pues, intereses claramente estratégicos. Claro.
Entonces, esos son otros vectores que yo veo muy importantes en un análisis de esta situación crítica. Muchos puntos para analizar. Continúo con Soraya para hacer la ronda a la inversa. Hablemos de los problemas a nivel internacional que le puede traer a este país no poder pagar sus compromisos internacionales, que ya usted nos puso acá al tanto sobre los porcentajes que involucran a China, a la banca internacional y a esa deuda que tiene con otros bancos a niveles comerciales. Sin duda alguna, el presidente o la persona que llegue a liderar el país a partir de este momento tendrá que negociar con organismos internacionales para tener acceso a créditos que van a endeudar más al país. ¿Qué consecuencias puede traer entonces para esta nación con una economía que básicamente se enfocaba era en el abastecimiento interno y tenía muy poca exportación? Efectivamente, como no tienen fuentes de pago de la deuda, ellos necesariamente, Sri Lanka necesariamente tiene que lograr acordar un rescate. Ellos están negociando con dos grupos. Uno, el tradicional, con el Fondo Monetario Internacional, con quien no quiso negociar durante muchos años, y el presidente saliente o las líderes salientes convocaron a los países asiáticos, a India, a China, a Rusia, a Japón, a crear una mesa crediticia paralela o alterna que fuera menos costosa y que implicara menos sacrificio para la población, teniendo en cuenta que pues obviamente el Fondo Monetario Internacional va a pedir unas contrapartidas bastante fuertes, que además implican responsabilidades en materia de derechos humanos para quienes hicieron parte de la violación de esos derechos durante la guerra y sobre todo en las etapas finales de la guerra. Claro. Entonces, los efectos van a ser muy duros para la población, pero tienen que lograr esas negociaciones con ambos sectores. Por eso muchas personas piensan que ya la crisis terminó, por eso empezaba el programa así. La crisis no termina con la renuncia del presidente. Lo que le viene ahora al país para su recuperación económica y social es muy difícil y es muy paradójico ver un país de renta media que venía con un crecimiento bastante destacado para la zona del sudeste asiático comparado con otros países cercanos y verlo caerse así en el abismo en términos económicos. Sabrina, regreso con usted en la ciudad de Buenos Aires. Mencionaba yo 3 países muy puntuales que tienen aquí un papel importante, destacado. Quiero que con Soraya veamos cómo es el papel que van a tener cada uno de ellos en esta crisis, cómo pueden involucrarse y qué tanto están involucrados en esta crisis. Comienzo por India, que es la potencia regional, es el país vecino, es el país más cercano y ejerce una gran influencia en términos culturales, en cercanías lingüísticas, culturalmente son bastante parecidos en muchas cosas y pues hay mucha influencia de India. ¿Qué papel puede jugar allí este país en esta crisis y en salir de la crisis? Bien, bueno, India es el hegemón de Asia del Sur y como vos bien decías, tiene una serie de lazos con Sri Lanka, los cuales no puede desconocer y además a India le interesa también aparecer, porque si India no aparece para ofrecer de algún modo ciertas soluciones o extender algunas manos a Sri Lanka, quien lo va a hacer, o por lo menos eso se avisora, es precisamente China. De todos modos, India, desde que esta crisis se vino suscitando, ofreció líneas de crédito, también envió alimentos y sobre todo envió medicamentos, porque también es un elemento que estaba escaseando en Sri Lanka y recordemos que India es un país potencia en la fabricación de genéricos, con lo cual desde ese punto de vista a India le interesa. Y por otra parte también me gustaría mencionar, no sé si va a tener un papel tan relevante porque en realidad es una asociación que está bastante, vamos a decir, dormida en algún modo, pero es la SAARC, la Asociación Regional para la Cooperación de Asia del Sur, que en realidad, si bien es un foro de muy buenas voluntades y que no se pueden allí abordar temáticas que tengan que ver con conflictos internos, porque, por ejemplo, los conflictos entre India y Pakistán en ese marco no se discuten, pero sí es cierto que podría llegar a darse, digo, es una buena herramienta, un buen ámbito para empezar a discutir la cooperación y la ayuda hacia este país que está en esta situación tan dramática. Claro. Soraya, su opinión sobre la influencia de India. ¿Qué más puede hacer este país allí en la región? Pues la influencia de India es importante, pero está muy condicionada.
Como ustedes saben, pues la confrontación o las rencillas que existen entre India y Sri Lanka pues han sido evidentes durante las últimas décadas, particularmente por el cuestionamiento de los srilankeses a la financiación de la guerrilla tamil desde el sur del subcontinente del Indostán, de India. Hay cierta prevención de los srilankeses frente a India y eso lo llevó a una cercanía persistente con China. Entonces, eso ha generado desconfianza entre los dos países. Hay empresas, por ejemplo, en este momento indias, grandes conglomerados como el grupo de los Advani intentando invertir en Sri Lanka, pero están muy cautelosos pues de las reacciones que pueda tener el próximo gobierno en relación con las inversiones indias, porque sí, claramente ha habido pues una preferencia en materia de condiciones y seguridades a la inversión china en el país. Pero claramente para India, India acostumbrada a cooperar y a liderar ese SAR del que hablaba recientemente, pues sí está apoyando económicamente en algunas instancias al país. Soraya, continúo con usted preguntándole por el papel de China. Esto también puede ser un escenario donde India y China se enfrenten un poco más de frente por la influencia en este país. Y quiero detalles de esa relación difícil que tienen con Beijing, porque es un país que ya está muy endeudado con China, tuvo que cederle un enorme puerto que construyó en el sur de la isla con el que Sri Lanka no tuvo con qué pagar, y entonces le tuvo que dar un alquiler por 99 años al gobierno chino para su explotación. Y pues básicamente no tiene recursos para pagar todas estas deudas que tienen, y hay muchos proyectos que estaban en pleno desarrollo en términos de infraestructura. Pues yo creo que primero tenemos que aclarar cuál es el interés de China en Sri Lanka. Sri Lanka es un punto estratégico en el Índico porque por el Índico se transan todos los bienes que van de China a Occidente y de Occidente a China, y particularmente las materias primas y el petróleo y demás. Entonces, cuidar esa ruta comercial para China es muy importante y por eso ha querido invertir y tener una presencia bastante clara en esa parte del Índico. Pero también es una situación estratégica, es una localización estratégica en materia de seguridad, porque muy cerca están apostadas también bases militares de diferentes países de Occidente y China quiere tener pues una presencia clara en esa zona, lo cual logró, por ejemplo, con los puertos de Hambantota y Colombo, después de sus grandes inversiones y de las difíciles condiciones de pago que impuso a los srilankeses en estas dos megaproyectos. Además, China ha buscado ese posicionamiento tratando de contener precisamente a India y, como lo decía Sabrina, su posición hegemónica en el sur de Asia. Y en los últimos años lo que ha hecho China es una política de diplomacia pública muy fuerte, que ha sido relativamente exitosa, buscando disminuir las prevenciones frente a sus inversiones, evitar los votos negativos en Naciones Unidas, por ejemplo, de parte de Sri Lanka y de parte de Maldivas. Sí. Y bueno, es un punto estratégico muy importante para China en este momento. China no ha manifestado su intención de reestructurar la deuda nuevamente o de generar nuevos fondos de ayuda distintos a los que ya se había comprometido. Sí, también llama mucho la atención el silencio de Beijing en toda esta crisis. Se han quedado callados y han sido muy cautelosos. Sabrina, su opinión sobre este papel que tiene China y este modo de diplomacia, que no es el único país en donde se han metido con todo el dinero de Beijing para poder hacer infraestructuras a cambio de posiciones estratégicas, y no es el único país que está sumamente endeudado. También en el sur de Europa hemos visto algo parecido con Montenegro, con la financiación de una superautopista que construyó el gobierno chino o las inversiones chinas, y Montenegro no ha tenido cómo pagarla. Sí, bueno, la verdad es que Soraya lo ha mencionado muy bien, todo el interés que tiene China en términos geopolíticos, en términos estratégicos, en términos de seguridad, y yo agrego a esta situación, y es en realidad la estrecha relación que tenía China
con la familia del Rajapaksa. En efecto, digamos, todo esto de los puertos del sur de Sri Lanka en realidad tuvieron que ver de algún modo con la financiación de la campaña de los Rajapaksa. De hecho, había informes que eran bastante contraproducentes respecto de ese puerto y sin embargo se continuó con este proyecto de infraestructura y entiendo de algún modo que el silencio de Beijing hoy obedece a esa razón, obedece a que está esperando a ver quién es que asume la presidencia y además quién asume también como primer ministro, porque todo daría la sensación de que también el primer ministro actual va a renunciar. Entonces creo que están esperando desde China a ver cuál va a ser el próximo movimiento de Sri Lanka, porque realmente Sri Lanka hoy es un país que está prácticamente de rodillas y que va a tener que reestructurar absolutamente todas sus deudas. Habrá que ver de qué manera conforma un nuevo gobierno que represente todos los intereses, o por lo menos la mayoría de los sectores hoy involucrados, para también ver, digamos, qué acción se tiene respecto de China, ¿no? Yo creo igualmente que no tiene mucho margen de maniobra. No hay mucho margen de maniobra. Sabrina, continúo con usted preguntándole muy puntualmente y rápidamente por el papel que pueda tener el Reino Unido. Si en algún punto como antigua potencia colonial allí, que fue pues el país que gobernó esta isla, la isla de Ceilán hasta 1948, ¿tiene algún juego allí en esta ecuación del rescate que pueda recibir Sri Lanka? A ver, a mí me parece que por el momento esto se está resolviendo desde el punto de vista asiático. Desconozco realmente si Reino Unido ha expresado, se ha manifestado al respecto, pero lo que yo creo es que hoy Sri Lanka está viendo cuál es su posición respecto del Fondo Monetario Internacional también, o a lo sumo, mirá qué hace China. No, la verdad es que desconozco si Reino Unido está ofreciendo algún tipo de ayuda, la verdad que no lo he visto. De todos modos, creo que esto también da cuenta un poco de la discusión que se empezó a dar respecto de lo que es Sri Lanka, ¿no? Sí. Y era esto de, bueno, cómo es que ante el ataque de Ucrania, el ataque a Ucrania por parte de Rusia, sale todo Occidente a defender a Ucrania y ofrecer su ayuda. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un país del continente asiático que se ve en una mala posición? Nadie sale a ayudarnos, nadie sale a prestar cooperación, Sí. porque todavía seguimos teniendo una mirada eurocéntrica. Una mirada eurocéntrica. Soraya, en la ciudad de Bogotá, le pregunto por la sociedad de Sri Lanka. Es un país que en este momento lo vimos muy unido para pedir el cambio de gobierno, muy unido, muy sólido en esas manifestaciones que llevaron a la renuncia del presidente y a su posterior huida hacia las Islas Maldivas. Pero en el pasado esta sociedad no fue tan unida y este país padeció una guerra civil precisamente por las diferencias que hay entre los diferentes grupos étnicos que hay allí. Y uno de los puntos importantes para esa recuperación es un gobierno que represente a todos y que ayude en conjunto a sacar el país adelante. ¿Esta crisis puede volver a abrir esas heridas del pasado, esas divisiones entre los singaleses, los tamiles, entre las diferentes etnias que hay allí? Pues, Santiago, en primer lugar, aclarar, bueno, Sri Lanka es un país en donde el 70% profesa el budismo y un 12% profesa el hinduismo, además de otras religiones, musulmana y cristiana, pues que también son relativamente importantes. Pero esa es nunca, solamente hasta épocas recientes, esa división se da. Siempre fueron sociedades muy unidas ancestralmente y desde hace más de 800 años fueron comunidades que convivieron en la isla. Es con el surgimiento de las izquierdas en los 60 y de los movimientos guerrilleros en esa época y la consolidación de los países también en el norte, en donde se empieza a pelear por el poder, a buscar el poder a través de esas instancias, y pues obviamente genera unas divisiones muy fuertes porque la guerrilla también fue bastante dura, bastante cruenta en la lucha por sus intereses. Y pues lo que yo veo es que necesitan buscar un gobierno de unidad, un gobierno en donde el centro derecha tiene que empezar a jugar un papel importante y el centro izquierda,
y lo que tú ves en televisión de gente en las bibliotecas del Palacio Presidencial tratando de contener a la violencia, pues es propia del budismo, ¿no? Es propia de los valores que existen en esas dos religiones, Claro. el budismo y el hinduismo. Sabrina, en la ciudad de Buenos Aires hablábamos también en la introducción del programa de ese descontento, de esa sociedad srilankesa completamente enardecida contra la clase política, con rabia, descontento total por las medidas adoptadas, pero no es un escenario ajeno a la región de América Latina y de otros países alrededor del mundo, en donde se han presentado múltiples manifestaciones también en contra de los gobiernos de turno. ¿Es Sri Lanka un punto de partida de una bola de nieve que pueda empezar a generar más descontento a nivel social en otros países? No necesariamente llevar a derrocar los gobiernos, pero sí haber multitudinarias manifestaciones. Aquí en la región lo estamos viendo. En Argentina hay mucho descontento en términos económicos con el gobierno. Panamá lleva varias semanas también con los ciudadanos en las calles y lo mismo hemos visto en otros países. Bueno, a ver, me parece que es saludable que en democracias los ciudadanos se manifiesten siempre que sea pacíficamente. A ver, yo lo que creo, particularmente con lo que ocurre con Sri Lanka, es que al ser un país que está del otro lado del mundo nos llama la atención, porque precisamente nosotros tenemos una mirada eurocéntrica. O sea, pasa esto en Francia y están absolutamente todos los medios abocados a este análisis, y sin embargo pasa esto en Sri Lanka y estamos todos buscando especialistas a ver dónde queda Sri Lanka, qué es lo que pasa. Digo, no, me parece que no es ni más ni menos que la expresión del descontento de una sociedad que está cansada de la corrupción, que está cansada de la desigualdad, que está cansada de ver el nepotismo y sus representantes que una vez que asumen el poder lo único que hacen es designar a sus familiares y evitar los controles y hacerse cada vez más ricos. Digo, lo estamos viendo ahora en los Rajapaksa, cómo es que alquilan aviones privados y se van a Maldivas y se van a Singapur y demás. Yo lo que creo es que esto no es ni más ni menos que situaciones que ya hemos visto en América Latina. Digo, yo soy argentina y situaciones así las he visto en el año 2001. Claro. Creo que lo exótico acá lo trae el país. Sí, la lejanía, y que es una cultura completamente distinta a la que tenemos. Pero digo, nos pasa a todos. Pero el mal social es el mismo. Sí, problemas de división social, problemas económicos y malas decisiones que toman los gobiernos. Soraya, en la ciudad de Bogotá, quiero que hablemos, y también lo vamos a ir armando este rompecabezas con la ayuda de Sabrina, sobre los protagonistas de esta crisis, que es este clan, esta familia Rajapaksa que ha estado en el poder a lo largo de muchísimos años allí en Sri Lanka. Fueron una familia muy poderosa, sobre todo para lograr la paz en ese país. Fueron protagonistas y en cierta forma artífices de esa paz en Sri Lanka, pero de un momento a otro todo este imperio, toda esta idea de esta dinastía se viene abajo en cuestión de semanas. Comienzo con Soraya para que nos dé datos sobre estos gobernantes, sobre los puntos destacados de su gobierno hasta la caída. Pues mira, yo creo que más que lograr la paz fue una pacificación. La forma como se venció a la guerrilla tamil en el norte de Sri Lanka obviamente se reconoce el logro del Rajapaksa padre, de Mahinda Rajapaksa, en ese momento de lograr someter a la guerrilla tamil, pero precisamente Naciones Unidas en este momento está investigando y llegando a conclusiones sobre las violaciones terribles a los derechos humanos que fueron cometidos tanto por la guerrilla tamil como por las fuerzas gubernamentales y que merecen pues ser evaluadas y consideradas por la comunidad internacional. Efectivamente, una familia con mucho poder que promovió la corrupción, a la que se acercó China precisamente por el aislamiento que generó esa imagen de los Rajapaksa en la comunidad internacional, y que finalmente cae pues por lo que se ha planteado aquí, es decir, el hambre ya no da tregua, y el país prácticamente perdió todas las oportunidades de crecimiento que tuvo durante las últimas décadas. Sí. Sabrina, su punto de vista sobre esta familia que gobernó Sri Lanka durante tantos años.
Sí, a lo que veníamos hablando, digo, yo lo que le agregaría es que se trata realmente de un clan, ¿no? Un clan que está presente en la política desde la década de 1930, que empezó con los padres, con el padre de los Rajapaksa que hoy conocemos, que también involucró a sus hermanos. Bueno, ahora tanto Gotabaya como Mahinda, que, bueno, Mahinda fue presidente, después fue primer ministro, Gotabaya fue precisamente quien logró este proceso que Soraya venía manifestando respecto de los tigres tamiles, y ahora también se le suman otros hermanos Rajapaksa, es decir, que son 4 hermanos Rajapaksa que también formaban parte del gabinete, uno como vocero, otro como ministro, los hijos de estos Sí. 4 hermanos Rajapaksa. Entonces, todo esto realmente genera un gran hartazgo. Porque digo, son los mismos personajes, las mismas figuritas desde el año 1930 con injerencia y con significancia en el escenario político, y lo único que hicieron, por lo menos a los ojos de quienes hoy se están manifestando, es enriquecerse. Claro. Porque después, en las medidas o en las políticas públicas que han instrumentado, por lo menos en los últimos años, no llega al ciudadano común. Sí, un escenario que tampoco es ajeno a América Latina, por lo menos en la historia reciente, es un escenario muy similar. Sabrina, continúo con usted rápidamente para ya llegar a las conclusiones. Le pregunto, ¿qué puede pasar con estos personajes que huyeron a Maldivas, ya están en Singapur, mandaron la renuncia al Congreso, al Parlamento a través de correo electrónico? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Responderán ante cortes internacionales o esto se queda así en un gobierno en el exilio o simplemente un gobierno que cae y se van al exilio y el país empieza a escribir un nuevo capítulo? Bueno, Gotabaya, el presidente, acaba ya de enviar su carta de renuncia, se iba a anunciar públicamente en algunas horas. Él lo que hizo fue jugar con su inmunidad como presidente, digo, lo que esperó a llegar a un punto seguro, a un lugar seguro para poder enviar su renuncia. Bueno, otro de los hermanos Rajapaksa también se había ido. Creo que va a depender de qué, digamos, de la visión internacional que se tenga respecto de esto, para ver Sí. si se van a instar alguno de los mecanismos internacionales. Por el momento, digo, si Rajapaksa envía su renuncia, está totalmente desvinculado del gobierno. Si no vuelve nunca a Sri Lanka, por lo menos dentro de Sri Lanka no lo van a poder juzgar. Sí. Pero creo que en realidad lo más difícil, más allá de la corrupción y todos los actos que pudieron, todos los actos cuestionables que pudieron haber hecho los Rajapaksa, creo que la peor parte se lo lleva quienes realmente ahora van a asumir el gobierno. Porque ahora, más allá de lo político, digo, está reestructurar toda la parte económica. Sí. Pues para allá va mi pregunta para la gran conclusión del programa. Sabrina, se me adelanta un poco, pero entonces comienzo con Soraya para darle la Perdón. palabra y rotar. La conclusión, ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es este primer paso para lograr esa estabilización, no solamente económica, lograr que el país responda a sus compromisos internacionales, sino para estabilizar a la sociedad de ese país que está en serias dificultades económicas? ¿Cuál es ese primer paso para la conclusión? Pues mira, yo creo que el primer paso necesariamente es lograr la negociación para el rescate y la reestructuración de la deuda. Y muy relacionada con la pregunta que le hiciste a Sabrina, ¿qué va a pasar con esa familia? Necesariamente una de las demandas del Fondo Monetario Internacional y de la banca internacional en general es que se cumplan las sanciones que quiere imponer a los responsables de la violación de derechos humanos, pues Naciones Unidas. Entonces, ese es uno de los requisitos. Luego seguramente pasará algo con esa familia. Tú haces referencia a lo que pasa o al referente en América Latina. Ciertamente, para mí, lo más importante para América Latina en relación con lo que está pasando en Sri Lanka es que tenemos que saber negociar con los países asiáticos y saber negociar esas obras de infraestructura tan necesarias en nuestro continente y para las cuales estamos buscando socios. Negociar con China no es malo, pero tenemos que saber negociar y tenemos que tener como referente lo que está pasando en esos países pequeños que no tuvieron esa capacidad. China ha construido recientemente un discurso sobre el particular diciendo que efectivamente los países poderosos negocian mejor con ellos, los países que han formado a sus diplomáticos, etcétera. Luego nosotros tenemos que tener cuidado con eso, que es lo que queremos de nuestros socios. Para mí es la conclusión que desde América Latina debemos tener.
porque en América Latina ya el principal socio comercial de muchos países de la región es precisamente China, el gigante asiático. Sabrina, su conclusión para el cierre del programa, ¿cuál puede ser ese primer paso para la estabilización? ¿Qué es lo que debe hacer este país para empezar a salir de esa crisis? Bueno, en primer lugar, ponerse de acuerdo en conformar un nuevo gobierno y tratar de que ese nuevo gobierno efectivamente represente una gran cantidad de sectores, como decía Soraya en algún momento, el centro izquierda, centro derecha. También hay gente que está pidiendo que el nuevo presidente sea de los Pires Tamiles, por ejemplo. Algo que obviamente es inviable, pero a lo que voy es que se empiezan a dar nuevas demandas respecto de eso. Creo que lo fundamental es eso, es establecer un gobierno. Será de coalición, pero será de coalición entre la oposición, pero de todos modos va a tener que ser una oposición absolutamente seria, claro, porque el gobierno, el país está en una situación tan dramática que realmente esto se tiene que tomar con seriedad para poder reestructurar esta deuda. Claro. Y dar resultados rápido al pueblo porque lo están demandando así. A Sabrina y a Soraya les agradezco muchísimo. Un gustazo haber conversado con ustedes y haber analizado la política y la crisis que está viviendo este país asiático. Muchísimas gracias por su análisis para la audiencia de France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales y sigan en sintonía de France 24.